Desde el equipo de Esencia Proactiva les damos la bienvenida de corazón a este tiempo de reflexión. Vamos a hablar sobre la humildad, esa verdadera fuerza que a veces pasa desapercibida. Nuestra oración es que este mensaje sea de gran bendición. Y si lo es, les animamos desde ya a compartirlo para que pueda llegar y fortalecer a muchas otras personas. Bueno, para empezar, vamos a desmontar una idea que está muy extendida. Muchas veces, cuando oímos la palabra humildad, la asociamos con debilidad, ¿verdad? Con falta de carácter. Pero la realidad es justo lo contrario. La humildad es una fuerza interior inmensa. Es, como dice el título, la fuerza bajo control que nos permite quitar el foco de nosotros mismos para ponerlo en Dios y en los demás. Y para entender bien la humildad, es fundamental que primero hablemos de su opuesto, el orgullo. ¿Por qué es tan peligroso el orgullo? Porque piénsenlo, actúa como una especie de anestésico. Nos hace sentir importantes, sí, pero a la vez nos va desconectando poco a poco de la realidad, de la gente que nos quiere y, lo más importante, de Dios. Fíjense en la diferencia. El ego siempre tiene esa necesidad de tener la razón, ¿a que sí? Incluso si por el camino se rompe una relación. El ego necesita ser visto, busca el aplauso y se alimenta de la comparación, siempre midiendo, necesitando que otro esté por debajo para sentirse bien. En cambio, el espíritu humilde juega en otra liga. Prioriza la conexión, busca cómo puede servir y mantiene siempre su enfoque en lo que de verdad importa, Dios y los demás. Miren, la palabra de Dios es increíblemente clara y directa sobre esto. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, leemos: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu». Este versículo es una advertencia muy seria. El orgullo es como un globo que nos infla muy rápido, nos eleva, pero nos deja huecos por dentro, y al final nos prepara para una caída. La humildad, por el contrario, es la raíz profunda que nos mantiene firmes, sobre todo cuando llegan las tormentas de la vida. Bien, ya hemos visto el peligro del orgullo. Ahora vamos a explorar juntos los principios bíblicos que nos guían hacia lo que es la verdadera grandeza. Una grandeza que, ya les adelanto, no se construye sobre el ego, sino sobre el fundamento sólido de la humildad. El primer principio es muy sencillo, pero muy profundo. Se trata de entender nuestro lugar. Ser humilde no significa ir por la vida con la cabeza agachada, para nada. Significa caminar con la plena conciencia de que hay alguien más grande que nosotros y que es a él a quien le rendimos cuentas de nuestra vida. Y este pasaje del profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo 8, es fundamental. Nos recuerda que todo lo que tenemos, nuestros talentos, nuestras capacidades, todo es un regalo. Y esos regalos tienen un propósito que va mucho más allá de nuestro propio beneficio o reconocimiento. La verdadera humildad consiste en usar esos dones para servir a ese propósito mayor. Si buscamos el modelo perfecto, el ejemplo supremo de humildad, no tenemos que ir muy lejos. Lo encontramos en Jesucristo. Él nos enseñó que la verdadera grandeza no está en la autoridad que se impone a la fuerza, sino en el poder que se pone al servicio de los demás. En la carta a los Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, se nos revela el corazón de Cristo. Pensemos en esto por un momento, de verdad. Jesús, que tenía toda la autoridad del universo, eligió la toalla y el lebrillo, eligió lavar los pies de sus discípulos. Esto nos enseña algo potentísimo. La humildad no es la ausencia de poder, es la decisión consciente de cómo vamos a usar ese poder. Pasemos ahora a otro punto. Vamos a ver cómo nuestra actitud, ya sea de orgullo o de humildad, funciona como un interruptor que abre o cierra la puerta a la ayuda sobrenatural de Dios en nuestra vida. Esto que leemos en Santiago, capítulo 4, versículo 6, es una ley espiritual. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo, en la práctica, levanta un muro entre nosotros y la ayuda de Dios. La persona soberbia dice: «No te necesito, yo puedo solo». Y Dios, que respeta nuestra decisión, nos deja con nuestras propias fuerzas, que son limitadas. Pero el corazón humilde es el que clama: «Señor, te necesito». Y esa simple declaración activa la gracia, la ayuda que viene del cielo. Hay una conexión inseparable entre la humildad y la sabiduría. Una persona humilde tiene la madurez para escuchar, para aprender incluso de una crítica y para pedir consejo, porque en el fondo reconoce que no lo sabe todo. Y Proverbios, en el capítulo 15, versículo 31, lo vuelve a confirmar. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Esa capacidad de ser enseñado, de recibir una corrección sin que salten todas las alarmas de la ofensa, es la marca de un corazón sabio y humilde. Es el camino para crecer y permanecer entre los sabios.
Muchas veces la humildad se hace visible en algo tan cotidiano como nuestro tono de voz. No se trata de no tener opinión, claro que no. Se trata de no sentir la necesidad de imponerla con agresividad. La verdadera fuerza se demuestra en esa capacidad de calmar las aguas en medio de un conflicto. ¿Qué sabiduría tan práctica encontramos en Proverbios capítulo 15, versículo 1? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La persona que es capaz de mantener la calma cuando otro ha perdido el control, esa persona ya ha ganado la batalla más importante, la batalla interior. Una respuesta suave tiene el poder de desarmar la ira. Y ahora llegamos al resultado final de una vida vivida en humildad. Y en contra de lo que se podría pensar, no es una vida de desprecio o de pasar desapercibido. Todo lo contrario. Es una vida que termina en una honra que perdura, una honra que viene directamente de Dios. Esta es una promesa divina, la encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Nos llama a humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, con la promesa de que Él, a su debido tiempo, nos exaltará. En Esencia Proactiva creemos firmemente en esto. La honra que viene de Dios es permanente, mientras que la fama que busca el ego es fugaz como el viento. Dios mismo se encarga de levantar a aquellos que se enfocan en su gloria y no en su propia imagen. Y con esto llegamos a una conclusión que es, sobre todo, liberadora. La verdadera humildad nos hace libres, libres de esa presión agotadora de tener que impresionar a todo el mundo, libres de la máscara de la perfección, libres de esa competencia constante, porque nuestra identidad ya no depende de lo que hacemos, sino que descansa segura en Cristo. Entender todos estos principios es el primer paso, y es un paso enorme. Pero ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Esta última parte es una llamada a la acción, con ejercicios muy concretos para entrenar y cultivar la humildad en nuestro día a día. Aquí tenemos 4 prácticas proactivas para empezar hoy mismo. Primero, reparar. Si hemos cometido un error, pedir perdón, sin más, sin añadir un pero. Segundo, atención. En la próxima conversación, proponernos escuchar de verdad, con interés genuino. Tercero, servicio anónimo. Hacer algo bueno por alguien en secreto, para romper esa necesidad de aplauso. Y cuarto, control de reacción. Entrenar nuestro dominio propio, respondiendo a la dureza con amabilidad o a veces con un sabio silencio. Para terminar, les dejamos una pregunta, no para que la respondan en voz alta, sino para la reflexión personal. Pensemos por un momento, ¿qué nos cuesta más a día de hoy? ¿Admitir un error? ¿Pedir ayuda? ¿O servir sin esperar nada a cambio? Identificar nuestro mayor desafío puede ser el primer paso para un crecimiento real. Recordemos siempre esto, la humildad no nos hace pequeños, al contrario, nos hace lo suficientemente grandes como para que Dios pueda usarnos sin que nuestro ego se interponga en el camino. Una vida verdaderamente victoriosa se construye sobre este fundamento. Gracias por habernos acompañado. Y terminamos como empezamos, animando a todos a compartir esta enseñanza para que pueda ser de bendición para muchos otros.